Bienvenidos una vez más a Calle 18, este programa de televisión producido por el Programa de Comunicación y Asuntos Públicos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Una vez más, como ya nos es de costumbre, nos damos cita para poder conversar y profundizar ciertos temas que muchas veces, porque la vida va muy rápido, no tenemos oportunidad de enterarnos. Y esta vez, en particular, tenemos un invitado desde el Perú, desde la Universidad del Pacífico del Perú, a François Valeix, a quien quiero dar la bienvenida en esta oportunidad. Bienvenido. Gracias. François, tú puntualmente viniste a Chile a una visita a nuestra universidad en el contexto del Foro Latinoamericano de Responsabilidad Social e Innovación Social y Responsabilidad Social Universitaria. Y precisamente la RCU, la responsabilidad social universitaria, es tu tema fuerte. Sí, eso podemos decir. Hace más de 15 años que estoy trabajando en el concepto de responsabilidad social universitaria, concepto y promoción, ¿no?, de este nuevo modelo universitario en América Latina, por una razón muy simple. Nuestro desarrollo es injusto e insostenible, ¿no? O sea, no hemos logrado salir ni de las inequidades del continente, ni de la pobreza, ni de la insostenibilidad ecológica, ni de la discriminación, los problemas de violencia interna, a pesar de todos los esfuerzos de extensión social solidaria de las universidades, ¿no? Entonces, cuando miramos esta temática, nos damos cuenta que si la universidad sigue en el paradigma tradicional de formar e investigar por un lado, administrándose como cualquier organización, y por el otro lado tener acciones generosas de extensión, ¿no?, pero que no haya mucha articulación entre uno y lo otro, la verdad es que tiene poca eficacia, casi ningún impacto, y todo termina en acciones voluntarias muy bonitas a todo pulmón, pero que no logran tener impacto en el medio. Entonces, ¿qué cosa es la RCU? La responsabilidad social universitaria es el intento de considerar la universidad globalmente como responsable en todo lo que hace, desde la compra de papel, la definición de la malla curricular, la orientación de las líneas de investigación, las acciones de extensión, de transferencia tecnológica, etc., para que esa ética de ser socialmente y ambientalmente responsable la lleve en el ADN en todos sus procesos, ¿no? Ahí creo que estás perfilando un poco una situación que podría a todos malentendérsenos, que justamente como la responsabilidad social universitaria no es un concepto que todavía esté muy bien instalado, como que lo primero que se nos viene es la responsabilidad social empresarial. Sí. Y que hasta donde estamos viendo es muy distinto, porque al final la responsabilidad social empresarial muchas veces tiende a ser un lavado de imagen, ¿no es cierto?, sí, de, digamos, prácticas sistemáticas que no proponen un desarrollo sustentable, sostenible, sí, entendiendo todas las partes complejas. Y desde ahí, entonces, ¿cómo la responsabilidad social universitaria se plantea, ¿no es cierto?, como un todo más complejo para poder lograr que no sea justamente un lavado de imagen, sino que sea efectivamente un complejo, una amalgama más compleja? Exactamente, muy buena pregunta. En realidad, la responsabilidad social es un modelo de gestión que es aplicable a cualquier tipo de organización. Siendo una organización, contratas gente, compras cosas, tienes proveedores, estás insertado en un lugar del planeta, tienes vínculo con la sociedad, desde luego tienes responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad social empresarial? Una responsabilidad social empresarial bien entendida debe, en toda la cadena de suministros, de proveedores, de valor de la empresa, ser socialmente responsable para responder a todos los impactos negativos que puede tener la empresa. Pues es lo mismo
en la universidad, debemos responder por todos los impactos negativos que podemos tener y proponer obviamente impactos positivos hacia la sociedad, pero donde se diferencia la RSE, ¿no? Que puede ser bien hecha o mal hecha, como tú bien subrayaste y con mucha razón, ¿no? Y la RCU es que los tipos de impactos son diferentes, ¿no? Si tomas una empresa, qué sé yo, que vende zapatos, ¿no? Sus impactos será, bueno, quién produce los zapatos, dónde, en qué lugar del planeta, esa gente está bien tratada, las normas de la OIT los protegen, etcétera, etcétera. Tiene toda una serie de impactos. Una universidad, ¿qué hace? Bueno, su oficio principal es formar gente, produciendo conocimientos y transmitiendo este conocimiento a diferentes agentes, ¿no? Entonces, es en eso que tiene sus impactos, ¿no? Entonces, la diferencia entre responsabilidad social empresarial y universitaria no es que confundamos que la universidad sea una empresa, no, es que digamos a las dos entidades, ustedes tienen impactos que tienen que responsabilizarse por ellos, ¿no? Pero obviamente los impactos empresariales pertenecen al mundo empresarial, los impactos universitarios pertenecen al mundo universitario. De ahí la dificultad nuestra es que como es un concepto nuevo, la responsabilidad social universitaria, debemos instalar entre nosotros un gran consenso para poder lograr determinar cuáles son los indicadores de gestión, ¿no? Que van a poder ser aplicables a toda la diversidad de universidades que tenemos en Latinoamérica, de tal modo que cada universidad pueda trazar una hoja de ruta para responsabilizarse cada vez mejor por sus impactos de organización, de formación, de investigación y de extensión. Y ahí también una parte interesante de este foro que ocurrió en nuestra universidad, en la UTEM, tiene que ver justamente con eso, con la participación de muchos países de América Latina, y desde ahí también cómo podríamos, o este podría ser un antecedente, ¿no es cierto?, de cómo nos estamos pensando desde América Latina. Exactamente. Lo que yo he visto en todas las universidades que he podido visitar en esos 15 años de formulación del concepto, de redacción de un manual de primeros pasos para la gestión de la RCU, etcétera, etcétera, lo que he podido constatar son varias cosas. Primero, Latinoamérica, en cada país hay situaciones diferentes, pero hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Reencontramos los mismos aciertos y los mismos problemas en muchas universidades. Entonces, hay una legitimidad de que una universidad chilena, ¿no?, hable con una universidad peruana y con una universidad ecuatoriana para compartir, por ejemplo, una universidad tecnológica como la UTEM, que comparta con la UNI en Lima, que comparta con la UTN en Argentina, de tal modo que vean que son muy parecidas y que hay cosas que compartir. Y segundo, es importantísimo ver que muchas universidades practican, ¿no?, iniciativas que podemos calificar de socialmente responsable, obviamente desde hace muchísimo tiempo, pero hay aislamiento, hay repetición, ¿no? Entonces uno va a un congreso, es el primer congreso de responsabilidad social, cambia de país, el primer congreso de responsabilidad, ¿no? O sea, no hay suficiente sinergia, no hay suficiente trabajo colectivo de tal modo que podamos escalar, ¿no? En base a consensos, en base también a discrepancias, porque somos varios y somos variados y eso está muy bien, ¿no? Y que podamos realmente avanzar juntos. Desde luego yo tuve hace muchos años la idea de Úrsula, una unión de responsabilidad social universitaria latinoamericana, ¿no? Y esa unión Úrsula acaba de crearse ayer en la UTEM, aquí en Santiago de Chile. Sí, es Úrsula, me parece el nombre muy atractivo.
Y la idea es realmente congregar las universidades latinoamericanas desde su diversidad gratuitamente en un espacio común donde podamos compartir lo que estamos haciendo, donde podamos formarnos, donde podamos tener iniciativas internacionales, ¿no? Por ejemplo, investigaciones, por ejemplo, talleres de innovación, etcétera, etcétera, para lograr realmente una masa crítica capaz de levantar. Hay una palanca invisible. Imagínate la cantidad de estudiantes que existe en Latinoamérica ahorita, ¿no? Que tienen que hacer prácticas preprofesionales, que tienen que hacer aprendizaje-servicio, que tienen que hacer su servicio social, que tienen que vincularse con el medio. Son millones, ¿no? Esa es una palanca enorme. Si logramos que esa palanca se una, ¿no? Vamos a poder hacer grandes cosas juntos. Si la dejamos dispersa, perdemos el esfuerzo. Tú mencionaste al principio que también la responsabilidad social universitaria supone un cambio de paradigma. Y tú también viniendo desde las filosofías, digamos, de cuestionarse el conocimiento, cuestionarse el ser humano. ¿Cómo ves qué significa este cambio de paradigma? Ahí está lo difícil, porque necesita un cambio de rutinas, ¿no? Y cambiar de rutina es difícil, ¿no? Porque si te pido cepillarte los dientes con la otra mano, vas a ver lo que es un cambio de rutina. Es difícil. Tenemos que reaprender. En la universidad hay muchísimas cosas buenas que se hacen, pero en claustros. La universidad misma muchas veces se ve como un claustro. En ese claustro hay claustros, el claustro de los administrativos, el claustro de la Facultad de Economía, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ingeniería, etc. Y claustros de claustros de claustros de claustros hace que una ética transversal de responsabilización social no existe. O existe poco, o existen las declaraciones, pero en los actos, ¿no? Es difícil. Entonces ahí hay todo un cambio de rutina para ayudarnos a gerenciar mejor dentro de la misma universidad esa vinculación social entre estudiantes, docentes, investigadores, autoridades, administrativos, etcétera, etcétera. Y obviamente entre la universidad y los demás actores del medio, ONGs, empresas, gobiernos locales, gobierno central, organismos internacionales, para realmente levantar el territorio. Porque la idea de la responsabilidad social universitaria es mejora todos tus impactos adentro, asocia a tu gente, crea entusiasmo, pero el resultado es para el territorio, no es para ti. Pero claro, efectivamente supone entonces hay un trabajo muy de entenderse dentro de un espacio y finalmente para qué se están formando nuevos profesionales. Exactamente. Lo entretenido de esto es que tú hablas de un cambio, digamos, básicamente de cambiar las rutinas. Sí. Y tú ahí también tienes como particularmente una propuesta que tiene que ver con esto de los cuentos, ¿no es cierto? De cómo se van rompiendo o resquebrajando las clásicas formas de intervenir en espacios, de docencia, de charlas, foros, en fin. Sí, de hecho, ustedes, los jóvenes, los millennials, como lo llamamos, tienen otras habilidades y otra manera de ver el mundo. Y la clase magistral que nos viene del siglo XIX, ¿no? Donde el profesor sabio se para delante de un auditorio embobado, alineado en una especie de rectángulo militar, ¿no? Para infundir la santa palabra, esta metodología ya se agota, ¿no? Y entonces necesitamos constantemente pedagogías que no solamente logren mejor su propósito, sino lo logren en forma socialmente responsable. ¿Qué quiero decir por ahí? Todas las universidades quieren hacer formación integral, pero en realidad hacen formación especializada. Todas las universidades quieren hacer formación ciudadana. En realidad el estudiante es poco ciudadano, porque un ciudadano, eso lo decía Aristóteles, no es muy nuevo, un ciudadano sabe gobernar y ser gobernado, ¿no?
Entonces hay que trabajar con un estudiante cada vez menos receptor, pasivo de una enseñanza ajena, sino productor, investigador activo de su propia formación integral. Y esto pide otro tipo de pedagogía. Entonces yo humildemente, como tengo una formación actoral, ¿no? Y que en Lima, Perú, soy un narrador de cuentos, yo hago espectáculos en teatros, etcétera, etcétera, he visto que introduciendo al cuento popular con toda su sabiduría dentro del salón de clase, dentro de la charla, dentro de la conferencia magistral, ayuda muchísimo mi auditorio a funcionar no solamente con el cerebro izquierdo, la comprensión lógico-conceptual, sino también con el corazón, con el cerebro derecho, la comprensión intuitiva, emocional, sintética, imaginativa, que logra el cuento popular, ¿no? Y siempre digo a la gente, bueno, de mi conferencia dentro de una semana no van a recordar nada, pero el cuento sí lo van a recordar. y jalando el cuento van a poder recordar todos los conceptos que están ahí. ¿Y será posible que compartas algún cuento con nosotros? Ah, bueno, acá, ¿quieren? Uno chiquito. Ya, bueno. Entonces, había una vez, ni dos, ni tres, solo una vez. Había una vez, y mentira no es. ¿Qué te voy a contar? Te voy a contar un cuento. Ahí está, un cuento que nos viene de Checoslovaquia, de la ex Checoslovaquia. Cuento de Zambel. Había una vez un hombre que se llamaba Zambel. Y Zambel, él era un hombre feliz. Era un hombre que todo el mundo, todas las mañanas se levantaba y su vida era una carcajada de luz. Pero veía su ciudad, era una ciudad gris, con gente gris, yendo a su trabajo gris, en un bus gris. Entonces él se dice, caramba, yo tengo que compartir esa alegría que yo tengo dentro con todo el mundo, ¿no? Entonces se pregunta qué podía hacer. Y finalmente encuentra la idea, voy a contar cuentos a la gente, porque los cuentos están llenos de humor, de amor, de sabiduría, y la ciudad va a cambiar y el mundo va a cambiar. Dicho hecho, agarró un banquito, se fue a la ciudad, a la plaza central de su ciudad de Praga, ¿no? Y subió en el banquito y empezó a contar cuentos. Y el primer día vinieron como 30 personas, lo escucharon un cuarto de hora y se fueron a trabajar. No importa, se dijo Zambel, yo mañana voy a volver, va a haber más gente y la ciudad va a cambiar y el mundo va a cambiar. Segundo día quedaban 15 personas nomás escuchándolo 10 minutos. Tercer día, 3 personas escuchándolo 1 minuto. Y a cabo de una semana quedaba un perro nomás moviendo la cola. Pero Zambel siguió firme con su idea. Él cada día agarraba su banquito, se iba a la plaza central, se subía encima del banco y contaba cuentos. Contaba para las nubes, los buses que pasaban, las paredes, las ventanas cerradas. No sabía, pero contaba cuentos. Solo que para no ver que nadie lo escuchaba nunca, contaba a ojos cerrados. Todos los días. Y ya era una estatua más de la ciudad, todo el mundo lo conocía, todo el mundo le decía loco. Hasta que un día, cuando él estaba contando a ojos cerrados, de pronto siente a alguien que le jala el pantalón, abre los ojos y era un niño. El niño lo mira y dice, oye tú, ¿por qué cuentas cuentos? Bueno, yo cuento cuentos para hacer a la gente feliz, para cambiar el mundo, porque los cuentos están llenos de humor, de amor, de sabiduría. Pero, dice el niño, ¿no ves que nadie te escucha? ¿Para qué sigues contando cuentos? ¡Wow! Y ahí se preguntó un largo rato Zambel, ¿no? Se dijo, esa es una pregunta difícil, una pregunta de niño. Y finalmente encontró, dijo, antes yo contaba cuentos para cambiar el mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie. ¡Cling! Cuento de la tradición judía, sí, para que el mundo no me cambie. Entonces yo creo que para que el mundo no nos cambie,
y no cambie este esfuerzo latinoamericano desde la reforma de Córdoba de pensar una universidad comprometida con su territorio, comprometida con su gente, con los asuntos de pobreza, etcétera, etcétera. Para que el mundo no nos cambie, tenemos que cambiar un poco. Es difícil esa línea, pero esa línea es la línea del mundo. Si te das cuenta, la ONU nos propone 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y esos objetivos de desarrollo sostenible tienen que pasar a la currícula. Para eso hay que cambiar el rollo del docente. Para eso hay que cambiar las metodologías de enseñanza. Para eso hay que dirigir las líneas de investigación hacia eso. Entonces, hacer de la universidad un agente de desarrollo. Ojo, un agente más. A mí no me digo nunca que la universidad va a poder ella sola, desde la soberbia académica, resolver los problemas de su entorno. Es un agente más que tiene que centrarse bien en lo que sabe hacer, formar e investigar, ¿no? Pero formar e investigar con los actores del medio para levantar y resolver los problemas del medio, ¿no? Que son problemas complejos, que implican que el ingeniero se junte con el comunicador, con el médico y con el economista para resolver el problema. Romper estas divisiones. ¿no? Romper estas divisiones, ¿no? Entonces, en eso, trabajando desde el aprendizaje basado en problemas sociales, ¿no? Y en proyectos sociales, podremos hacer muchísimas cosas. De todos modos, si ves el mundo, las cifras están en el rojo, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, ¿no? Éxodo rural hacia la ciudad, migraciones, discriminación, pobreza que sigue existiendo, etc. O sea, redes mafiosas, retorno de la esclavitud. ¿Ha regresado la esclavitud en el mundo de hoy? ¡Wow! Acá no estamos bien. Entonces, si seguimos haciendo lo de siempre para resolver nuevos problemas, no lo vamos a poder hacer. ¿Okay? Entonces, la RCU es un modelo de gestión, ¿no? Que convoca a los actores, que los hace mirar los impactos negativos que tenemos. Por ejemplo, ¿de dónde viene esa luz eléctrica? Estamos acá, yo he venido en avión, etc. O sea, esa misma situación, ¿no? Tiene impactos positivos, eso deseamos, pero también tiene impactos negativos, ¿no? Entonces, saberlo, cuidarlo, vigilarlo, promoverlo, innovar desde ese reconocimiento que formamos parte del problema. Es eso que conduce a otra universidad que debemos hacer. Estamos a 100 años de la Declaración de Córdoba. Es tiempo de resetear, ¿no? Un reloaded del disco duro de la Universidad Latinoamericana, y es eso que queremos hacer desde Úrsula. Bueno, nosotros también como universidad estatal muy presentes todos estos temas que nos están mencionando, que tiene que ver con la responsabilidad social, con la vinculación con nuestro territorio, con entendernos también como un actor importante dentro del desarrollo de nuestro país y también, por cierto, del desarrollo de América Latina en general, cuál es como la perspectiva que se va viendo allá. Quería agradecerte el tiempo que nos has compartido, de las enseñanzas también, que no solamente tienen que ver con estos minutos de conversación, sino que también con esta visión de lo que deberíamos empezar a trabajar también como universidades, con la responsabilidad social universitaria, ¿no es cierto? Y el cuento maravilloso, por cierto. Gracias. Quería solamente indicar que la Úrsula es una unión que pertenece a todos. Entonces, que los estudiantes de la UTEM, ¿no?, se movilicen y hagan cosas dentro de Úrsula, bienvenidos. Úrsula es una caja de resonancia, ¿no?, que agrupa, que promueve y que acoge también todas esas iniciativas. Qué bonito. Gracias. Bueno, gracias a ti, y para la gente que comparte con nosotros, pronto estaremos en otro Calle 18. Hasta luego. With it, slimy, whatever. I'm gonna find a way for me to fit it. I'ma get it, show you how I do this. Bully like Brutus, no need for spinach to move kids.